pues a nuestra clase, dándoles una bienvenida, mis queridos estudiantes. Voy a, porque considero que la luz está afectando un poco, que aquí se ve un poquito mejor. Ok, voy a iniciar compartiendo mi presentación que tenemos por acá. Acá estamos, Derecho Procesal Administrativo, semana número 4, medios de impugnación de las resoluciones administrativas. Ese es nuestro... vamos a los medios de impugnación a través de los cuales nosotros podemos generar o buscamos generar cambios en resoluciones administrativas. En ese orden de ideas, pues vamos a ver cuál es el objetivo de esta clase. El objetivo de la clase es aprender sobre los medios de impugnación en materia administrativa, cómo lo son la revocatoria y la reposición, su fundamento legal y la forma de utilizarlos. Entonces, compañeros, quiero decirles que quiero partir de esta premisa en el sentido de que los medios de impugnación son aquellos que nos van a nosotros permitir, ¿verdad? Nos van a permitir realizar y buscar formar resoluciones administrativas. Ahora, pero que comprendamos y partamos de unas primeras premisas. Lo he dicho repetidas oportunidades y ahora aquí nosotros lo vamos a lograr visualizar de mejor manera. Y es el hecho, el proceso administrativo se va a dividir en dos momentos, en dos etapas. La que yo decía en otra oportunidad, netamente de llevar a cabo ante la administración pública, ante el órgano administrativo, que sería un procedimiento, un proceso administrativo puro 100%. La segunda etapa que se va a llevar a cabo ante el tribunal que corresponda a un tribunal de materia contencioso administrativo. En ese orden de ideas, entonces, partimos con la conceptualización de que estos recursos son recursos que se van a llevar a cabo ante la administración pública, ¿verdad? O los órganos administrativos. Es decir, que van a surgir, se van a dar, se van a utilizar durante el procedimiento administrativo como tal, no en el procedimiento administrativo, sino en la primera parte. Lo que significaría entonces que los recursos que vamos a analizar el día de hoy son recursos ante los órganos administrativos, es decir, por resoluciones que se den, resoluciones de carácter administrativo. Esa es la cuestión que vamos a ver. Entonces, si quiero que quede claro esa primera parte. Estos recursos son recursos tipo que nosotros los vamos a encontrar en materia de la administración y el órgano administrativo. ¿Qué es la impugnación? En primer término, nosotros vamos a encontrar la impugnación. Es una objeción, refutación, contradicción. Se refiere tanto a los actos y escritos de la parte contraria cuando puede ser objeto de discusión ante los tribunales de justicia. Esta primera definición la obtenemos nosotros del Diccionario Jurídico de Manuel Osorio. Es una objeción, refutación o contradicción.
Primero, para que nosotros hablemos de impugnaciones, debemos partir de la premisa de comprender qué es esto. Acá vamos a encontrar, según el diccionario jurídico, son objeciones o contradicciones a resoluciones que puedan ser de materia judicial. Pero la premisa de la impugnación no es otra que ese mecanismo que la ley da para poder objetar, contradecir, si cabe la expresión, resoluciones. Ahora, específicamente para el área que nos atañe, resoluciones de carácter administrativo que sean dadas, ¿sí?, por órganos administrativos. ¿Qué órganos administrativos? Bueno, ustedes piensen cualquier clase de órgano administrativo, las municipalidades, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Procuraduría General de la Nación, cualquier ente autónomo o descentralizado, la Universidad de San Carlos de Guatemala, por ejemplo, cuando usted hace una gestión y le niegan alguna circunstancia, le niegan a inscribirle o cualquier cosa de esta índole, eso es una resolución. Hay un procedimiento, un proceso de carácter propio y puramente administrativo y fue resuelto. Lo único que fue resuelto en forma negativa. Entonces, la impugnación es ese mecanismo que usted va a utilizar para contrasolución que otorgue o que dé un órgano de carácter administrativo. Muy bien. Las impugnaciones son mecanismos que tienen las personas para oponerse a resoluciones administrativas que sean dictadas por autoridades administrativas y que sean contrarias a sus intereses y a la ley, o a su interés, ¿verdad? A la ley, en las cuales la persona salga afectada. Dejar firme tal resolución. Esta es, en primer término, una definición que les estoy dando. Entonces, las impugnaciones no van a ser otra cosa que el mecanismo administrativo que tenemos para impugnar aquellas resoluciones de carácter administrativo en las cuales nos encontremos, ¿verdad? Y determinemos que son contrarias. Ahora, aquí quiero aclarar una premisa que considero importante. Se impugna, y yo me hago mención ahí, se impugna en relación a que sea contrario a mis derechos, a mis pretensiones, pero además de esto, contrario al derecho a la norma, a la ley. Es decir, compañeros, tenemos que tener una base para poder impugnar. No podemos darnos el lujo, ¿sí?, de impugnar solo por impugnar. Tenemos nosotros que saber que cuando estamos impugnando, si bien es cierto, la resolución nos afecta, puesto que es contraria a nuestras pretensiones, es contraria a lo que nosotros estamos reclamando dentro de un proceso, también es cierto que debemos tener un fundamento serio, porque si nosotros impugnamos solo por impugnar es como lanzar una moneda al aire, ¿verdad? Es algo que simplemente lanzamos sin mayor sustento, sin mayor fundamento, y eso no es prudente. No es prudente porque el objetivo de todo proceso no es que se atrase o entorpecerlo, sino lograr resultados. Entonces, cuando ustedes hacen una gestión ante un órgano administrativo y el resultado de tal gestión no es el que ustedes esperaban, bueno, pues recuérdense que cualquier proceso, procedimiento, siempre habrá alguien que gane, alguien que pierda. Ahora, si indudablemente ese resultado es dañoso para ustedes, deberán usar los recursos de impugnación. Que yo tengo claro que ustedes a estas alturas ya han visto recursos de impugnación en otras áreas del derecho, en procesal civil, en mercantil, en notarial,
en procesal del trabajo, etcétera. Los recursos ahí están. La ley los da para ser utilizados. Y utilicemos recursos administrativos cuando la resolución sea contraria, sí. Pero también, como pongo ahí el apunte, contraria a la ley. Esto significa entonces que a ustedes les permita, cuando vayan a utilizar el recurso, tener el espacio para que el recurso prospere, porque recuérdense que el objetivo de un recurso es lograr que se revierta, lograr que se cambie la decisión a favor de mi pretensión. Y definitivamente esto nunca se va a lograr por la clave. Ni otra cosa que no sea el estudio, el análisis, compañeros. Porque cuando yo voy a impugnar, tengo que estudiar, tengo que yo analizar la resolución administrativa que estoy impugnando, ver las facultades, las capacidades. Tengo que hacer un análisis profundo. La posibilidad de encontrar falencias, equivocaciones que sean contrarias a la norma y que me permitan por ese espacio presentar. Entonces, cuando hacemos esta habilidad, ¿sí? Ustedes, compañeros, como abogados en el ejercicio, es precisamente para esto que los contratan en su momento. Ustedes son contratados como profesionales a efecto de llenar estos requisitos de estudio de capacidad. Entonces, de por sí, desde este momento, es cuando ustedes tienen que empezar a visualizar a futuro. La profesión necesita siempre estudio. Nuestra querida profesión no es estática, no nos quedamos en el mismo lugar siempre, sino que debemos nosotros continuar estudiando, continuar analizando. Y uno de los fundamentales para lo que estoy explicando es la capacidad de análisis y poder ubicarnos en diversas circunstancias a efecto de poder resolver problemas. Y en lo que nos atañe en esta unidad es a efecto de encontrar, como ya repito, circunstancias que nos sirvan para impugnar. De eso se trata, creo. Muy bien. Vamos a avanzar un poco más, compañeros. Muy bien. Estamos en la impugnación. Bien, entramos de lleno ya a lo que quiero que verdaderamente aprendamos en esta oportunidad. Los recursos o el recurso contra las resoluciones administrativas. ¿Cuáles hay? Hay dos. El primero, tenemos acá revocatoria. Usted el recurso de revocatoria en contra de resoluciones dictadas por autoridad administrativa que tengan su superior jerárquico dentro del mismo órgano. Artículo 7, la ley de lo contencioso administrativo. Ok, compañeros, quiero empezar con una cuestión muy importante. Para efecto ya de nuestra clase, yo lo he venido mencionando, aunque no se los había pedido, y ya de por sí desde hoy ya será obligatorio, por favor, que adquieran su ley, acá no se ve, acá creo que se lee un poquito mejor, su ley de lo contencioso administrativo, es el decreto 98-97, ley de lo contencioso administrativo.
¿Qué es esta ley de lo contencioso administrativo? En esta nosotros vamos a encontrar, ¿verdad? Toda la normativa de lo que estamos hablando. Vamos nosotros a poder observar acá los diversos artículos que van a contener la normativa que rige y se llama contencioso administrativo, toda vez que es una norma que nos va a servir a nosotros de manera supletoria, si cabe decirlo de esta forma, manera general, puesto que esta norma va a contener la normativa que va a servirnos de manera general en toda el área del derecho administrativo. Por eso esta ley casi que es una ley tipo, es una ley supletoria, es una ley que abarca. Ahora, hay otras leyes que sirven, como el Código Tributario, la ley del IVA, ISR, otras leyes que van a regular otros aspectos siempre del área administrativo. Pero digamos que la ley prototipo, la ley tipo es esta, la ley de los contenciosos administrativos. Entonces, perdón, el decreto es el 119-96 y tiene una reforma que es la reforma 98-97. Bien, primer recurso que les hacía referencia yo ahí es el recurso de revocatoria. Digo yo, y para iniciar entonces, es que dentro de la ley vamos a encontrar dos recursos. Recurso de revocatoria y recurso de reposición. El recurso de revocatoria es aquel que se encuentra en el artículo 7 de la ley. Acá. Y que explica que se va a interponer un recurso contra resoluciones dictadas por autoridades administrativas que tengan un superior jerárquico dentro del mismo órgano. Esto significa que para empezar, ¿en qué momento nosotros vamos, contra quién, mejor dicho, ¿verdad? Nosotros vamos a impugnar. Esto quizá es como muy importante, ¿verdad, compañeros? Puesto que no solo podemos impugnar, sino también tenemos que saber qué clase de impugnación nosotros vamos a utilizar. La revocatoria se va a utilizar primero cuando un órgano administrativo resuelve algo y este órgano administrativo que nos está resolviendo, está dictando la resolución, este órgano administrativo tiene un superior jerárquico. Esto significa, por ejemplo, cuando voy a utilizar, por ejemplo, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, yo siendo estudiante de la universidad, por X motivo se me niega la inscripción de mi matrícula estudiantil. Yo, adscrito a la facultad de la Universidad de San Carlos de Guatemala Central, acudo al decano de mi facultad, quien en una resolución administrativa me deniega, por ejemplo, ¿verdad?, la inscripción. Entonces, ¿qué pasa? Al él emitir esa resolución de carácter activo, está resolviendo un proceso. ¿Qué debo hacer? Obviamente yo quiero inscribirme, yo sí quiero ser parte de la Universidad de San Carlos, entonces voy a impugnar tal resolución administrativa. ¿Y qué mecanismo o cuál
es el recurso que la ley me da para poder hacerlo, porque es, como vuelvo a repetirlo, una resolución propiamente. Y me debo hacer la primera pregunta. En mi caso, ¿hay un superior jerárquico a él? Es decir, él tiene un jefe, en palabras muy sencillas. Hay un órgano administrativo dentro de la misma institución que sea superior a quien me resolvió. Esa es la pregunta. Si mi respuesta es que sí, entonces yo debo utilizar el recurso de revocatoria. Si mi respuesta es no, entonces debo buscar posición, aunque ya me estoy adelantando, perdón. Así es. El recurso de revocatoria, entonces, según lo marca el artículo 7 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, a mí va a servir para impugnar cuando la resolución que haya emitido sea emitida por un órgano administrativo que tenga un superior jerárquico. ¿Por qué razón o con qué objeto? Al interponer recurso, este órgano que lo recibe, porque ante él lo interpongo, lo elevará a su órgano superior jerárquico y será el órgano superior que revisará el proceso y que podrá resolver, ya sea favorable, ratificando la resolución del órgano inferior, o podrá resolver favorable a mi pretensión y revocará la resolución, o podrá modificarla también. Entonces, por ejemplo, en el caso de la universidad, el órgano superior es el Consejo Superior Universitario, es el órgano máximo de toda la universidad. Entonces, como repetía, si la resolución administrativa fue otorgada por el decano de la Facultad de Leyes, sí hay un órgano arriba de él, jerárquicamente, sería el Consejo Superior Universitario. Por lo tanto, es procedente, cabe que yo utilice el recurso de revocatoria para acudir ante ese órgano y buscando que revoque, pues, ¿verdad? Buscando que revoque la resolución administrativa que es contraria a lo que yo pretendo hacer valer. Entonces, compañeros, esto nosotros lo vamos a encontrar acá en nuestro artículo 7, que de hecho es lo que he colocado yo, ¿verdad? El recurso revocatorio, el proceso de recurso revocatoria en contra de las resoluciones dictadas por autoridades administrativas que tengan un superior jerárquico dentro del mismo ministerio o entidad descentralizada o autónoma. Se debe interponer dentro de 5 días siguientes a la notificación de la resolución en memorial dirigido al órgano administrativo que lo hubiere dictado. Cuidado, aquí una segunda cuestión, el plazo. Cuando tengan su ley, por favor, marcan ahí el plazo, son 5 días. Cuando a mí el órgano administrativo, como les repito, el decano de la Facultad de Derecho me notifica que me niega mi inscripción como estudiante, a partir del momento en que yo estoy notificado, de ahí en adelante me corren los 5 días. Cuestiones sencillas, 5 días hábiles, ¿verdad, compañeros? Si a mí me notifican un día viernes, el primer día hábil siguiente sería día lunes, es decir, que esos 2 días y medio no contarían, ¿verdad? Siempre, indudablemente, son días hábiles. Y fíjense que ahí también le viene esto que es muy importante, la notificación, porque recordemos que el derecho establece que nadie puede ser condenado sin antes haber sido citado, oído y vencido en juicio ante órgano preestablecido. Pero miren qué importante, por eso es citado, oído.
para que surtan los efectos legales, yo tengo que estar debidamente notificado. Y fíjense que es interesante porque muchas personas en el devenir están acostumbradas a que cuando se le están notificando se no firmo, no quiero firmar. Y yo lo he visto mucho en la práctica, yo sé que ustedes, algunos de mis estudiantes están en el medio del derecho, saben que es así. La persona le gusta decir, no firmo. Y cree la persona, al no firmar, pues no se está comprometiendo. Es que recordemos que el firmar no es compromiso de que si estás firmando algo lo estás aceptando. Cuando se te notifica una resolución contraria, en el caso que yo pongo el ejemplo, al momento de que el decano me notifica que no acepta mi inscripción y yo firmo la notificación, es como que yo estoy aceptando y no. Simple y sencillamente, al darme yo por notificado, estoy aperturando el plazo de los 5 días para yo impugnar. Obviamente, aunque yo haya firmado, yo impugno y ahí pues expongo mis agravios e indico que la resolución que estoy impugnando es contraria a mis intereses y por lo tanto la estoy impugnando. Ahora, por ejemplo, algunos pensarán, bueno, ¿y si no firmo, qué pasa? Recuérdense que la persona que nos notifica puede y tiene la capacidad de levantar una razón de que yo no quise firmar, pero que sí estoy legalmente notificado. Se me entregó, tengo conocimiento, se me entregó la notificación en mis manos, ¿ok? Entonces, al momento en que se me entrega en mis manos la notificación, estoy legalmente sabido. Que yo no haya querido firmarla, que no la firmó, entonces no pasa nada. No, no es así. Al momento de que yo fui notificado y que yo soy enterado legalmente, ¿verdad? Legalmente, en ese momento empiezan a correr el periodo de tiempo que hemos leído aquí en la ley de lo contencioso administrativo para poder interponer el recurso de revocatoria. Detallito por ahí que es importante también. El recurso de revocatoria se debe interponer por medio de un memorial dirigido al mismo órgano administrativo que dictó. ¿Por qué? Porque se lo dijimos a él y luego él toma el memorial, toma la impugnación y lo eleva a su órgano superior jerárquico. ¿Ok, compañeros? Vamos a compartir ahora de nuevo. Acá está. Reposición, al recurso de reposición. Recurso que se interpone contra resoluciones emitidas por el órgano superior de la entidad administrativa. Artículo 9 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. El artículo 9. Ok, compañeros. Si ustedes de casualidad tuvieran su ley, o bueno, ven este video y en una próxima ocasión vuelven a entrar, si así lo decidieran, pues ya pueden ustedes adquirir esta ley, que es como les digo, una ley pequeñita, y podemos ir de la mano dando a la lectura los artículos que aquí estoy mencionando. Artículo 9 de la Ley de lo Contencioso Administrativo indica recurso de reposición. Tras resoluciones dictadas por los ministerios o contra las dictadas por las autoridades administrativas superiores, individuales o colegiadas o las entidades descentralizadas o autónomas podrán interponerse recurso de reposición dentro de los 5 días siguientes a la notificación. El recurso se interpondrá directamente ante la autoridad recurrida. Ok, empecemos a ver las diferencias. ¿Cuál es el objetivo de la revocatoria y cuál es el objetivo de la reposición? Pues es que se revoque, se modifique, se cambie la resolución que ha sido emitida y que es contraria a mis intereses, como ya lo dije, y que es contraria a la ley. Ahora, revocatoria, interpongo el recurso ante la autoridad que emitió la resolución y él toma y lo eleva a su superior jerárquico. Por eso decíamos, la primera pregunta que yo debo hacer antes de impugnar es, ¿el que me está resolviendo es el órgano máximo? ¿Es el mero de la institución o hay alguien arriba de él dentro de la misma institución?
Si la respuesta en este caso es no, el órgano que me resolvió es el órgano superior, entonces me queda el recurso de reposición. Ejemplo, vuelvo yo a decir, estoy en la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero ahora quien emite la resolución administrativa en mi contra o en contra de mis intereses es el Consejo Superior Universitario. Y entonces yo analizo y digo, bueno, el Consejo Superior Universitario es el órgano máximo. Arriba de él no hay nadie en este órgano administrativo. De tal circunstancia, entonces, no me queda otra que utilizar el recurso de reposición. Ahora, plazo, 5 días. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? 5 días hábiles que empezarán a correr a partir de que yo esté debida y legalmente notificado. Ahora bien, una diferencia fundamental y muy importante es que el recurso de reposición se va a interponer ante el órgano colegiado que dictó o el órgano individual que dictó la resolución. Pero él, obviamente, como es el superior, no lo eleva a nadie. Entonces, él recibe el recurso y él mismo lo vuelve a resolver. Esto es bien interesante. Porque yo impugno, pero la persona ante quien, vamos a decirlo así, la persona, obviamente es un órgano administrativo, ante quien yo impugno, él mismo lo recibe y él mismo lo conoce y él mismo lo resuelve. A diferencia de la revocatoria que lo interpongo ante el inferior y ya lo conoce el superior, cambia de manos, pues es lo que quiero darles a entender. Acá no. Prácticamente le estoy diciendo al órgano que dictó la resolución, mire, usted se equivocó, revise por favor. Si se los dijera en palabras sencillas, se supondría que, ¿verdad? El órgano administrativo ante quien yo estoy impugnando va a revisar nuevamente el proceso, también va a escuchar los argumentos que yo utilice o presente dentro de mi impugnación y al tenor de esta circunstancia va a resolver, en teoría, con la capacidad, con la potestad de poder modificar o revocar la resolución que ha sido recurrida, ¿verdad? Lo cual, pues, considero un poco difícil porque, como lo repito, lo estoy interponiendo ante el mismo que dictó, entonces, pero cabe la posibilidad, ¿verdad? Cabe la posibilidad. Muy bien, compañeros. Ámbito de los recursos. Acá avanzamos un poquito más, ya quedando claros con los dos recursos que existen. Tenemos los recursos administrativos de revocatoria y reposición, serán los únicos medios de impugnación ordinaria en toda la administración pública, centralizada y descentralizada, así como autónoma. Se exceptúan los casos en materia tributaria de trabajo y previsión social. Artículo 17 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Siempre viendo nuestra ley, ya yo se los he colocado ahí, ¿verdad? El artículo 17 de la Ley de Contencioso Administrativo. El ámbito de los recursos. Aquí nosotros podemos leer y ya establecer lo que yo les decía anteriormente. La Ley de lo Contencioso Administrativo es la ley tipo y nos da los recursos tipo. Tipo porque son los que, como ella misma explica, se van a utilizar en todo el espectro de la administración pública. Por lo tanto, son los recursos generales más importantes. Ellos son los meros, la revocatoria y reposición. Fíjense, compañeros, que aquí les quiero decir que esto es importante para mí porque estos recursos siempre nosotros los vamos a utilizar. Son recursos que nosotros vamos a utilizar dentro de la administración. Créanme cuando les digo que en el ejercicio de la profesión, en algún momento ustedes, yo sé que así va a ser, van a utilizar estos recursos.
Entonces, cuando en algún momento les consulten, lleguen a sus oficinas y hayan resoluciones administrativas, alguna persona venga por una problemática en una municipalidad, en gobernación, etcétera, recordemos hacernos la pregunta, ¿verdad? La resolución que yo estoy viendo acá, la persona, el órgano que lo dictó, ¿es el superior o no? Y luego hay que recordar los 5 días. Si es el superior, entonces reposición. Si no es el superior, entonces revocatorio. Ámbito entonces de acción de estos recursos según la misma norma, cualquier ámbito del espectro administrativo, cualquier órgano del espectro administrativo entre entidades autónomas descentralizadas. Por ahí hace la acotación de materia tributaria, porque en materia tributaria, pues si nosotros acudimos a las normativas, ahí vamos a encontrar recursos, que fíjense, compañeros, que en realidad en materia tributaria son recursos también revocatoria de reposición, pero como está en el Código Tributario, el fundamento legal para un memorial o para una interposición deberá ser el del Código Tributario, ¿verdad? Muy bien. Quiero seguir un poquito más. Legitimación para poder impugnar. Artículo 10. Los recursos de revocatoria y de reposición podrán interponerse por quien haya sido parte en el expediente o aparezca como interesado en el mismo. Artículo 10 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. ¿Quiénes tenemos la potestad, la capacidad para poder utilizar los recursos que ya hemos mencionado? Indudablemente los afectados, ¿verdad? Aquella persona que tenga la calidad de parte y aquel que haya devenido, se haya desenvuelto dentro, ¿sí?, del proceso administrativo. Entonces, no es obviamente cualquier persona quien puede impugnar. Si la resolución administrativa del decano de la facultad me niega a mí la inscripción y mi padre se entera, viene y impugna, no, ser yo, puesto que yo he aparecido como un interesado dentro del proceso administrativo y obviamente, y fíjense, compañeros, que pareciera ser algo sencillo, pero recuérdense que son circunstancias sumamente importantes, porque estas circunstancias se van a tomar en cuenta a la hora de resolver. Indudablemente y de cajón, si el órgano superior o el órgano vaya a conocer mi impugnación, denota que yo no fui parte o no tengo el derecho a poder hacerlo, automáticamente, ¿verdad? Automáticamente, aunque mi memorial esté muy bonito, con un bonito fundamento, automáticamente será desechado. Y lógicamente yo ya no lograré los objetivos que me planteé. Lo mismo es lo que analizamos anteriormente en circunstancias de utilizar recursos en el área de derecho tributario. Porque si bien es cierto, ojo, usted algo de tributario, van a encontrar que los recursos ahí son llamados revocatoria y reposición también, son de materia tributaria. Entonces, cuando yo voy a hacer una impugnación en materia tributaria ante la SAT, por ejemplo, de administración pública, y yo utilizo el fundamento de lo que es la posición, automáticamente podría ser desechado. Porque estoy utilizando un recurso que no es el que corresponde al área específica, como lo sería en materia tributaria. Entonces, deberé usar yo el fundamento que corresponda al Código Tributario. Y ahí vamos, ¿verdad? Estos requisitos sine qua non necesarios son muy importantes, puesto que a nosotros nos van a dar la pauta para saber
y que tendrán posibilidad, pues, de, como vulgarmente decimos, de pegar, ¿verdad? De prosperar, de generar en el órgano administrativo ante quien yo estoy impugnando, hacerle valer, hacerle notar equivocaciones que haya podido cometer contrarias a la ley también, hacerle valer que la ley me asiste y como consecuencia de ello, ¿sí?, pueda entonces prosperar mi impugnación. Para compartir, compañeros. Dos, ¿qué es la impugnación? Por definición genérica, ¿cuál es la impugnación según el diccionario jurídico? Y ustedes también como juristas, como estudiosos de la norma, su propia definición. La revocatoria y la reposición, ¿verdad? ¿Cuáles son esos cursos? Entonces, compañeros, las preguntas quedan ahí para que ustedes las puedan analizar y en su momento contestarlas, ¿verdad? El objetivo de ello es esto, ¿verdad? Ya lo venimos viendo, de hecho, ¿verdad? Lo venimos analizando ya a través de lo que venimos y hemos venido en esta conferencia observando y que nos permite a nosotros y me permite a mí como su docente, pues hacerle valer estas. Yo considero esta clase muy importante porque sí pienso que el recurso, y se los digo, queridos estudiantes, los recursos de revocatoria y reposición son recursos que ustedes a lo largo de la profesión van a utilizar definitivamente. Y la materia administrativa es una materia muy bonita que en algún momento ustedes van a utilizar y ustedes van a verse involucrados de una u otra manera en ella. Definir recurso de revocatoria, definir recurso de reposición. ¿Contra qué órganos se pueden interponer los recursos de carácter administrativo? ¿Verdad? La última pregunta. ¿Contra qué órganos, dentro qué espectro o dentro de qué área del derecho podemos nosotros utilizar los famosos recursos administrativos? Revocatoria, compañeros, y reposición. Esos son los recursos tipo, ¿verdad? Que nosotros vamos a utilizar, nos van a servir a impugnar, a atacar, para contradecir la resolución de los fundamentados en lo que para el efecto va a establecer la ley de lo contencioso administrativo y que nos va a nosotros a permitir tener el sustento legal para poder acudir a los órganos. Y aquí donde ustedes compañeros van a entrar en juego como profesionales que van a hacer, son ustedes los que van a elaborar son ustedes los que van a elaborar esos recursos impugnando al órgano administrativo. Recordando entonces, por favor, lo repito, lo recalco, que nunca se olvide, la pregunta le llevan a su abogado, vengo porque tengo esta resolución. Tomen la resolución, lean, analicen, investiguen. ¿Quién la emitió? ¿Qué órgano? Ahora, dentro de ese órgano, dentro de esa entidad que la emitió, ¿es el superior? ¿O es tiene un término medio y hay alguien arriba de él? En base a esa pregunta y la respuesta, ustedes sabrán qué recurso van a utilizar y por ahí el tema de los famosos 5 días. Mis queridos estudiantes, ustedes en una próxima ocasión.